Quiero dar una cordial bienvenida a profesor Juan Laya. Muchas gracias por venir a compartir sus conocimientos, su autoridad, en fin, todo aquello que nos va a servir de aporte para mi tesis doctoral, la cual tiene por nombre Docencia y Competencias Tecnológicas, una aproximación tecnopedagógica innovadora a nivel universitario, donde mi principal objetivo o mi principal propósito, ¿verdad?, es generar esa aproximación teórica innovadora, donde hay una como visión desde el punto de vista de los docentes y de los estudiantes del programa de Ciencias de la Educación de Academias Americanas de Planificación y Desarrollo Social. Por su naturaleza interpretativa, estamos hablando de una investigación con un paradigma cualitativo, hermenéutico, ¿verdad?, con una teoría fundamental. Entonces, precisamente estamos acá precisamente para continuar con una técnica, ¿verdad?, que me va a permitir realizar o generar esa aproximación teórica que es mi producto final en ese doctorado. Actualmente estoy realizando mi cuarto momento de mi tesis doctoral, el cual se llama Abordaje de la Realidad Social. Para hacer este momento estamos utilizando la técnica, estamos utilizando aprovecho para darle la bienvenida a mi querida profesora María Poleo, quien es mi tutora, ¿verdad? Entonces estamos ya en el cuarto momento, es decir, ya vamos como un 80% de la tesis doctoral. En este cuarto momento estoy utilizando tres técnicas. La primera técnica se hizo un abordaje de la realidad social, ¿verdad?, donde se hizo un registro de hechos significativos, bueno, podría realizar dentro del programa de Ciencias de la Educación, donde conseguía anécdotas, historia, bueno, todo lo que vi ahí fue parte, ¿verdad?, de esa realidad social que vi en la institución, específicamente en ese programa. Como segunda técnica realicé unas entrevistas estructuradas, realicé entrevistas a docentes y entrevistas a estudiantes. Por supuesto, de esa área más que todo porque sí veo con preocupación, ¿verdad?, que programas de ciencia de la educación ahí están formando formadores, es decir, que están formando a las personas que van a enseñar a estas futuras generaciones que estamos llamando nativos digitales. Y esa es nuestra preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque allí hay muchísimos docentes, por ser quizás uno de los programas más viejos, por decirlo así, o tienen más tiempo dentro de la institución, que fue creada cuando se creó la institución. Entonces existen muchos docentes que están así como en reacio, no quieren, porque o anhelan, no pueden, algunos, ¿verdad?, utilizar la tecnología como herramienta pedagógica en la institución. Entonces, le hicimos unas entrevistas a cada uno de esos docentes y a cada uno de esos estudiantes que piensan, que opinan acerca de las partes pedagógicas que ellos están dando y que ellos están siguiendo. Entonces, esta es mi tercera técnica. ¿Qué es mi tercera técnica? Un círculo hermenéutico. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a interpretar a profundidad el tema. ¿Cuál es nuestro tema? El uso de la tecnología como herramienta pedagógica a los docentes, ¿verdad?, que dan, precisamente instruyen a esas personas que van a instruir en tiempo más adelante. Es por eso que nosotros contamos con unos expertos, especialmente usted en este momento, que es conocedor de esa materia, que es un experto en esa área, no lo digo yo, todos, ¿verdad?, por su experiencia, por su trayectoria, por sus redes sociales. Entonces, para mí es muy importante su opinión, ¿verdad?, porque esos son quizás sus recomendaciones finales del tesis doctoral. Esos conocimientos, esos tips que usted nos ha presentado, son los que me van a permitir a mí generar mi aproximación teórica, que es el producto final para optar a mi tesis doctoral de doctora en ciencias de la educación. Así que bienvenido. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Bueno, que tengo acá una serie de preguntas que son precisamente las que nos han retumbado durante esta investigación, que son parte de las categorías que ya recogí en mi instrumento de técnicas que yo
Entonces yo le hago la pregunta y usted le dice un conocimiento y no responde, o no responde, de manera que yo pueda proyectar o concluir mi investigación. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la tecnopedagogía para un aprendizaje significativo? Muchas gracias para mí un privilegio estar aquí con ustedes y compartir, por supuesto, saberes en esta materia. Gracias a la doctora Vigan por esta también oportunidad de estar aquí presente con nosotros. Y a ti te deseo mucho éxito en este hermoso trabajo. Bueno, mira, me está haciendo preguntas que realmente son muy puntuales e importantes en este ámbito académico digital. Obviamente, la plataforma se presta para implementar muchas técnicas, variedades de acciones necesarias y fundamentales para garantizar un aprendizaje efectivo. ¿Okay? Ahora fíjate, ¿qué podemos recomendar para esto? Primero, planificación. Plan de acción en función a esa macro formación que se busca en ese sentido. Y para ello, el docente es fundamental prepararse con las herramientas necesarias para poder abarcar sus acciones específicas. Ahora fíjate, ¿qué elementos necesarios un perfil se necesita? Pero el docente tiene que conocer las herramientas técnicas básicas de accesibilidad, de efectividad, de usabilidad, para poder garantizar efectivamente el trabajo de formación que se busca en esta área. La pedagogía online tiene un sentido muy particular de que el docente debe estar presente constantemente. Las aulas virtuales, por ejemplo, no son aulas que se van a quedar solas o aisladas, sino el docente tiene que estar permanentemente, no digamos 24 horas, pero sí no pasar de 24 horas para que haya interacción con los estudiantes. Y esa interacción va a generar una forma de trabajar o de comunicarse con sus estudiantes. Esa fórmula tiene que ver con la manera en que va a abordar la comunicación efectiva, la comunicación eficaz, para que haya pues motivación de parte del estudiante, para que el estudiante no se encuentre solo. Y todas estas cosas que te comento, son básicas, son cosas básicas. Ahora bien, en función a eso, pues, te resumo, es necesario crear un kit de aprendizaje virtual al profesor para que esté claro cuando vaya a implementar sus conocimientos o desarrollar su estrategia de aprendizaje, pues cuente con todo eso. No sé si te abordo más o menos la pregunta. Sí, bueno, para continuar, tenemos un segundo, la complementariedad integral, virtual a presencial. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque la mayoría de los docentes allegan que su contenido programático o su forma de su praxis pedagógica no es muy efectiva al 100% virtual. Ellos siempre alegan que siempre tienen que haber como un 50% virtual y un 50% presencial. Debe ser complementario, es algo para que sea efectiva la enseñanza. En ese sentido, yo tengo mucha tierra que comentar. Si es presencial un aprendizaje, es presencial. Si es virtual, puede ser doble. Porque una cosa es lo que se hace, la fórmula de enseñar a lo virtual, no es igual nunca a lo presencial. Ok, lo presencial es un ambiente distinto, hay los 5 sentidos presentes, está bien, yo puedo tocarte, puedo olerte, ok, puedo oírte, puedo verte, en fin, puedo visualizar el ambiente donde yo tengo que me ha pasado la experiencia, tratar a callar a unos estudiantes para que puedan prestar atención, tengo que usar algunas herramientas que posiblemente estén completas, tengo que estar en un ambiente, es un escenario totalmente distinto a la virtualidad.
Entonces, o es presencial o es virtual, pero duda, no, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Y justo he hecho una cuestión muy particular. Porque cuando yo me enfoco en un aprendizaje virtual, es porque yo tengo que aprender una serie de técnicas específicas para lograr esa praxis docente. Todo lo que comenté ahora. Y es allí donde yo no puedo llevarlo, a menos que sea un insuractivismo, que yo tengo que llevar lo que aprendo allí a la realidad. Es verdad, yo tengo que buscar la manera en que lo que tú aprendes lo implemente en la práctica. Pero si hablamos de enseñanza, para mí o es 100% virtual o es 100% presencial. Porque son dos aprendizajes, dos modalidades distintas. Y cada uno tiene una disciplina, un enfoque de aprendizaje que se tiene que el docente concentrar en sus habilidades y competencias. Y esas habilidades y competencias tienen que ser netamente virtuales. ¿Entiendes? Es decir, la interacción virtual existe. No está en los 5 sentidos, pero hay 3. Está el auditivo, está lo visual. Es decir, hay una fórmula mágica específica para esa presencialidad y hay una fórmula mágica y específica para esa virtualidad. Esa virtualidad yo consideraría que se debe hacer un encuentro, ¿verdad? Un encuentro virtual es donde, por favor, enciende esa cámara, vamos a verlo. Vamos a visualizarlo a través de nuestros gestos, nuestras acciones. Entonces, cuando se crea un ambiente virtual, se tienen que respetar todos los criterios de la virtualidad. Desde lo que es la planificación, las acciones, la interacción, el proceso del contenido, la retroalimentación, todo está allí. Y si el docente no hace un uso adecuado para efecto de cumplir con su objetivo, obviamente no está adaptado a ese medio ambiente. Yo diría que aquí analizando un poquito, porque necesito sacarte todo el mundo que pueda ver. Yo creo que es la concepción de la virtualidad, porque si yo asumo la virtualidad como una mera herramienta, entonces se queda el recurso didáctico, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer la planificación y mi virtualidad es recurso didáctico, pero cuando entonces yo asumo que eso es como, por ejemplo, una tiza, es como una cancha en el recurso, pero realmente la tablita, la cuestión va a ser presencial. Sin embargo, yo creo que aquí la ciudad meridiana se está viendo como recurso, no como una filosofía, como un contexto real, creíble de trabajo del docente. María, pero es que hay realidades en el entorno que hacen que esa virtualidad sea netamente un espacio necesariamente de enseñanza y aprendizaje. Es mejor y oportuno para un ser humano tener una presencialidad con una planificación, por supuesto, porque a una presencialidad virtual, porque la realidad exige el cambio que hemos pasado en estos últimos tiempos del mundo, exige que nuestras acciones personales, como por ejemplo trabajar, cumplir con otras acciones, mientras voy aprendiendo. Ojo, la virtualidad no es una herramienta, simplemente es un medio de aprendizaje. Y el término de presencialidad yo no lo asumiría como un aprendizaje, yo lo asumiría más bien como una necesidad de acción del individuo o aprovechar tiempo en otras acciones laborales, acciones personales, para poder luego cumplir con su profesión que anda buscando. Eso es lo que yo considero la presencialidad desde el punto de vista necesario en un ambiente de enseñanza. Que ya no es solamente para enseñar, sino para aprovechar los espacios. Si yo soy una persona que trabaja, por ejemplo, yo hablo del ambiente universitario, porque el ambiente escolar tiene otro elemento, pero en el ambiente universitario, todos adultos tenemos capacidad de desarrollar otras potencialidades. Ahora, en paralelo, yo puedo aprovechar esta virtualidad para hacerlo. Entonces yo voy a venir a la presencialidad. Obvio, no estoy negando que la presencialidad no es necesaria, pero eso será dependiendo de ese individuo para el cual en este momento está en condiciones de hacerla. ¿Okay? Pero es mucho más oportuno la universidad. Y es accesible. Y hay una fórmula donde todos podemos encontrar el mismo aprendizaje oportuno, pues, por decirlo así. Y ese es el hecho que yo doy. No sé si tiene por allí otra pregunta con respecto a esto, ¿no? Sí, Sí, y todo va a depender
De que tú estás, tú, para ti, hoy es el no existe. Pero hay algo mucho más para sacar este tipo de preguntas. Algo mucho más importante. Acuérdate que una educación virtual no es un profesor que está allí detrás de esa plataforma. No, es un equipo, toda una institucionalidad. Yo tengo que tener un vicerrector online, un vicerrector académico en línea. Debo tener un vicerrector administrativo online. Todo en la estructura universitaria tiene que estar implícita ahí. No solamente el profesor y el estudiante, porque se va a quedar un espacio vacío. Ahí tiene que estar un profesor, toda una universidad, toda la estructura cultural, toda la estructura administrativa, es decir, abocado a ese protagonismo que requiere esa plataforma para dar consolidación, solidez. Porque si no, el estudiante va a entrar, y eso es lo que se ha visto en los últimos tiempos, aulas vacías. Que el que dice, no, ahí no va nadie. Ahí no se conocen los aportes de los estudiantes. Es decir, todo ese tipo de cosas, de acciones son perjudiciales. En la institucionalidad tiene, por ejemplo, hablando desde el punto de vista de esta universidad, tiene que estar el jefe de programa virtual, no le damos que sea completamente digital, ¿no? Pero sí una persona que está allí con sus accesos para que visualice los requisitos de las aulas, el jefe de su programa, el jefe de su proyecto y el jefe del proyecto. Todos tienen que estar allí, porque entonces están dejando al profesor solo, están dejando solo los espacios. Y esa soledad genera apatía, deficiencia y ausencia y desaprovechamiento. Este también no está, fíjate el caso de Venezuela en este momento, es particularmente aquí en Marina, no hay gasolina. Dime tú dónde está la oportunidad de que el aprendizaje se mantenga activo. En la online. Pero el vicerrector no está allí, el profesor no está allí, el profesor no está allí, y el alumno va a estar muy bien. Cada día nos damos cuenta de la importancia que la misma vida nos lleva allá. El uso de las tecnologías es inminentemente esencial en la vida. Debo ponerlas. Exacto. Precisamente hablando de eso, ¿qué opinan sobre la relación de los currículos, malla curricular y la tecnología? Bueno, mira, ese es un punto muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Porque ahí hay mucha tela que cortar, y una que más que te lo he comentado en otras ocasiones, al profesor no hay que dejarle todo. No, mire profesor, usted tiene un aula virtual, usted puede entrar y haga el contenido, haga la materia, haga las estrategias. No hagan eso, universidades. Al profesor no se le puede delegar la responsabilidad de construir un aula. Eso tiene que ser en base a un equipo interdisciplinario, donde todos se aboquen, los docentes que dan esa asignatura y otros de otras áreas, tiene que ser cada asignatura, cada subproyecto tiene que ser producto de un consenso de profesores, porque es una bala digital que va a formar, y eso necesita todo lo que se llama una disciplina estructural efectiva. Ahora bien, el currículum es dinámico. Ojo, hoy se está apareciendo la inteligencia artificial, y yo estoy seguro que todavía están dando contenido a destiempo en el área de formación, por ejemplo. Y eso, la presencialidad, eso, el papel lo aguanta todo, pero lo digital lo puedes cambiar y borrar, y cortar y pegar rapidito. Y se mantiene la actualización curricular. Los perfiles son cambiantes. Ya el profesor de la universidad que llama licenciado en educación, ¿dónde? Obviamente, hay algunos que dicen en qué, pero ¿en qué espacio vas a estar tú como docente? ¿En qué área te vas a delegar? Hoy día hay muchas más oportunidades, disculpen, pero la realidad lo exige. Hay muchas más oportunidades laborales a nivel digital que a nivel presencial. Es decir, no significa que hay que desaparecer una para quedarse con otra. Obviamente, entonces los perfiles académicos, y lo estamos viendo hoy día, aquí se están formando educadores para formar educadores, esto sí no existe. Y esos educadores se están formando. ¿Qué tan cambiante ha sido el currículo en función a las oportunidades de formación que hay hoy día en la gran complejidad que se visualiza en el mundo social para poder adaptarlo a estas realidades? ¿Cómo se está haciendo eso? Hay que esperar a reunirse. Cambia digitalmente con un cortar y pegar, se cambia. Y el profesor se ajusta a esos contenidos. Ojo, no dejen al profesor solo hacer el trabajo.
en las plataformas digitales existen distintas responsabilidades. Hay como 15, 20 tipos de responsabilidades estructurales a nivel curricular. Jefe, por ejemplo, de contenido, jefe de contenidos visuales, jefe de contenido auditivo, jefe de contenido, es decir, toda una serie de estructuras que no es únicamente un aula y un estudiante, no, y tampoco el programador o el que va a ser responsable de crear las aulas, no son 3 personas, es toda una universidad. Si no se integra, como te lo digo, si no se integra ese equipo, obviamente no vamos a ver los objetivos cumplidos dentro de la base. Porque con eso lo que entiendo es que se busca el que UNEYEC como tal, la universidad, da su proyecto como usted aquí con matemática. Yo estoy seguro que todos los docentes de esa área de matemática dieron el puesto a sus estudiantes de la universidad. Todos tuvieron la misma oportunidad de respaldar sus conocimientos a través del mismo contenido del programa. Claro, y eso es el sitio que lamentablemente está sucediendo. Es muy común que, por ejemplo, un docente que esté dando cálculo y el cálculo es el mismo contenido de otras carreras y de otras secciones, y resulta que los profesores están dando contenidos muy desiguales porque no hay una integración en función a lo que significa pues un abordaje homogéneo. Es decir, en cuanto a contenido, en cuanto a la habilidad, la atención, la retroalimentación, cada profesor tiene su manera o su fórmula específica de hacerlo. Continuando con nuestra próxima pregunta es, ¿cuáles serán esos factores que influyen a la hora de que el docente decida usar o no la tecnología en su planificación educativa? Bueno, yo lo asumiría más que todo a la responsabilidad institucional. Es decir, la institución plantea un plan de acción a ejecutar durante un periodo académico, ¿verdad? Y establece cuáles son los requerimientos y las herramientas necesarias para hacerlo. Por ejemplo, el profesor que se vaya a meter en estas aulas tiene una necesidad de tener accesibilidad, recursos, equipos, etc., para poder ejecutar ese rol, ¿ok? Para poder estar allí. No todos los profesores tienen esa capacidad hoy día. Estamos hablando de una situación disruptiva en cuanto a que cambió la fórmula de las clases. Ya las clases de 4 paredes son muy pocas, de paredes de cemento son muy pocas hoy día. Ya los alumnos que están cerca de ti son muy pocos hoy día, ya nosotros tenemos alumnos universales, globales. Hoy día con esta transformación que ha habido, por ejemplo en el caso de Venezuela, que nuestros ex estudiantes están regados por el mundo, muchos nos piden clases virtuales. Y entonces, eso significa que el profesor tiene que tener todos los equipos necesarios a su disposición. ¿Es responsabilidad del profesor o es responsabilidad de la academia? Ese es un dilema que hay que corregir, porque si yo como institución te digo, mira, tú necesitas, te vamos a hacer una materia virtual, es porque tú tienes condiciones. Tú tienes condiciones. Ahora, yo te puedo dar las condiciones, obviamente, pero es el dilema que todavía no se ha definido. ¿De quién es la responsabilidad? Yo por lo menos yo asumiría esa responsabilidad como docente. Yo buscaría cómo prepararme, así como yo me preparé cuando comencé a dar mis primeras clases, tenía que comprar mi tiza, y después evolucionó y tenía que comprar mi marcador, y después evolucionó y tenía que comprarme otras cosas, pues lo hice, porque de algún modo invertí en mí. Es decir, que yo estoy preparado para asumir acciones digitales, pero hay otras personas que no han tenido esa visión de tener, pues, por su posición económica quizá, pero sabemos que el cambio, la transformación académica surgió evolutivamente la tecnología y entonces ahí tenemos que acoplar. O me ayudan o yo más bien lo hago por mí. Okay. A nivel de políticas educativas, ¿cuáles son los lineamientos gerenciales que deben desarrollarse para promover una tecnología universitaria? Aunque ya no sí, se han hecho muchas cosas, pero sí hay una responsabilidad mucho que tiene que ver con esas políticas. Debe haber un consenso en el caso universitario de cómo abordar estructuralmente y a veces también normativamente toda la que es la responsabilidad de las plataformas educativas virtuales.
todo lo que es la responsabilidad del docente, todo lo que es la responsabilidad de los jefes, de los cargos gerenciales y toda la responsabilidad que es del estudiante dentro de esa plataforma. Deben existir políticas de cumplimiento, de control, políticas inclusive de atención. Hay casos donde los estudiantes que están en la virtualidad no pueden cumplir con una tarea, por ejemplo, te hago un ejemplo sencillo, y necesitan una prórroga, pero entonces debe haber políticas de prórrogas para poder establecer esos criterios. No es que voy a darle prórroga a ningún y todo el mundo, sino que hay una política y también una fórmula de atención, de qué manera yo puedo interactuar con estudiantes según unos criterios. Y también tiene que haber una política de reforzamiento, cómo voy a yo participar continuamente en estas aulas. Debo atender a los estudiantes 24 horas estar pendiente, porque ya ahorita con mi celular cualquier rato es una notificación. Es decir, para mí un estudiante que en la presencialidad me quitaba 4 horas y aquí me quita un segundo, yo puedo atenderlo. Bueno, estoy hablando de una cosa con la otra, pero en cuanto a políticas se tienen que establecer claramente las responsabilidades, los tiempos, la adecuación, ¿verdad? Y el cumplimiento de las normas que se están establecidas para que se ejecute efectivamente el plan de trabajo de educación virtual. La siguiente pregunta es, a nivel de barrera personal, ¿cuáles serían los determinantes de no conseguir en el hecho de que usen no la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Wow, qué buena pregunta. Sí, porque ahí tenemos que ver mucho con Primero, esto es algo que te nace, que te gusta, que sientes la pasión de que hacer un trabajo virtual como docente en estos ambientes es porque me nace el compartir el saber, que siento que eso es parte de mi proceso académico, de mi proceso docente. Y tener el respeto a ese espacio, no tanto al espacio, sino al estudiante, para confrontar saber y interactuar con ellos. Eso es parte de mis principios, de los principios personales que debo tener como protagonista, de estos espacios compartidos. Pero es importante destacar que el protagonista esencial es el estudiante. Se hace para el estudiante, se construye para el estudiante, se atiende para el estudiante. Y eso significa que tenemos que tener unos valores éticos, morales, académicos y de responsabilidad, inclusive, de respeto a la diversidad, porque hay muchas, personas de distintas edades, sexo, etcétera, que requieren de nuestra atención y nosotros tenemos que respetar esa atención. Si un estudiante en estos espacios virtuales no está asistiendo adecuadamente, nosotros tenemos las posibilidades de comunicarnos con ellos, de motivarlos, de llamarlos, atenderlos, y poner nuestra pasión, de aclarar sus dudas, de reforzar, si quiere, más tiempo de dedicación sobre un aprendizaje personalizado, sobre un tema que él grupalmente no lo entiende. Es nuestra responsabilidad que nos nazca esa ética personal para poderlo hacer, para poderlo aprender. Entonces, profe, estamos dando la bienvenida a la profesora Tamara, otra especialista, experta en el área de la tecnología. Profe, estamos acá compartiendo unas preguntas que me van a servir para generar mi aproximación teórica de mi tesis doctoral. Ya usted está al tanto del incremento de tesis doctoral y de verdad bienvenido, gracias por estar acá. Entonces, aquí así para que puedan llenar esos conocimientos que son los que necesito, porque bueno, para nadie es un secreto que el programa Ciencia de Educación es como pareciera que tienen la tecnología de educado, entonces habla de cualquier otro programa, de cualquier otra carrera, y la tecnología es como normal, esencial. Entonces sí veo con preocupación que en el programa de Ciencia en la Educación, como indicaba el profe, han formado formadores los que van a enseñar el futuro a la siguiente generación, que son más tecnológicos que podemos nosotros. Entonces esa es mi gran preocupación.
Entonces son, por ejemplo, que sintieron en qué categoría, en técnica. Y bueno, entonces ahorita nos va a compartir opiniones acerca de la siguiente pregunta y la próxima pregunta. Primero iríamos al profesor online. ¿Qué elementos debería tomar en cuenta para generar una tecnopedagogía universitaria en la UNICES? Es necesario que exista una tecnopedagogía que aplica, por ejemplo, los exámenes. Se que para ganar pero el delito desde el punto de vista docente, desde el punto de vista docente, pero se me quiere dar el punto de vista estudiante porque como yo estoy estudiando no impartas su opinión. Porque una cosa son lo que nosotros consentimos bien para que necesitamos para hacer que lo que es el profesorado, para que se entienda y comprenda y logra alcanzar el objetivo que nosotros queremos que entonces porque en nuestra ya de ser el profesor como no fácil lo que es el profe tenemos que estar en medio y buscar ese medio que se ha hecho el medio por ahora un elemento muy esencial en la población y allí debe estar tanto el docente como el estudiante y el profesor tiene la obligación de enseñar por qué pasa el aula como voy a hablar de lo que dice se va a acabar el que pudo yo puedo entonces el muchacho enseñamiento esencial que voy a participar de todo emocionado porque hace hay tres como dormir es como muy importante no también es el dominio de la psicología poesía acaba de estar enfocado en el pero no tiene dominio de la entonces por ejemplo el ideal es compartir lo que me entonces hay como compartir son cada tipo de compartir entonces esa forma es que tengo no entonces en el área pero sobre todo las herramientas que me permiten a la porque por ejemplo como profilos son familiares y dominamos muchas herramientas que no necesariamente todas son básicas no sé pero en puedo utilizar directamente para eso pues igual que son mención por eso me algunas de like sad, cigarro puro, cigarro, like más, o sea, pasa para la que sale del niño de la noche. O sea, yo fui para la entonces tuvo motivo muchachos para hacer pero sé que yo voy a lograr ahora lo que yo lo olvido. ¿Entiendes? Esa obviamente es muy esencial. La motivación y el dominio de la para que se nos en realidad la idea de fortalecer como me lo digo una de bonita son metalientes y tal y a veces mañana muchas herramientas que sobresalen ya se dice que ahí no sé si porque son mucho por militares el tifado o chantunan no pero que yo vi que eso te la paso de claro sería claro, es una pequeña de Busini y el medio de Chapota. Así es. Y una cosa interesante que, pero, vamos a buscar, una cosa interesante en esto es que este proceso de inserción en el cognitive para tiene su momento. Desde lo que es un momento personalizado, te lo hablo en un momento de docente. Y es un momento personalizado con el músculo de también su vocación y su intención de poder ser insertado en un proceso de formación fuerte. Entonces, ese momento de personalización, ese momento de personalización va a ser donde se predica y se determina sus capacidades, sus habilidades para incluirlo en un proceso de formación. Que ya en una formación grupal se dan todas las habilidades, capacidades exigidas, esto también hay que sostener. Y eso es un proceso evaluado, donde se determina si sus vocaciones están realmente cumpliendo una escala exigida para poder lograr participar luego en el ambiente. Ese proceso debe ser constante luego, o sea, una vez que el profesor está en el ambiente, cumpliendo su rol, se cumple otro momento, que es un momento
constante y dinámico. Al profesor no se le puede dejar solo después que está en tu aula, así tenga la experiencia que sea, todas las semanas, si es posible. El responsable académico, dentro de la estructura, debe tener encuentros. El equipo interdisciplinario, un representante del equipo interdisciplinario, debe tener encuentros constantes con el grupo de docentes de una determinada carrera. ¿Para qué? Para ayudar a fortalecer, a garantizar todas las acciones y responsabilidades que se deben asumir. Por ejemplo, un profesor tiene que reportar cuántos estudiantes están asistiendo y por qué no, por qué sí. Los retardados, debe haber una unidad para llamar al estudiante, sobre todo para conocer sus situaciones. Es decir, todo esto es un varios momentos y que eso va a ser dinámico. Pero primero hay que enseñar, literalmente, orientar al profesor a que se lance a este proceso formador virtual. Porque si no, vamos a conseguir cosas donde hay una gran cantidad de profesores entusiasmados, pero no están motivados. Y sobre todo, bueno, hay que ir todo el evento, que es muy importante aparte, no quiere ir en la casa, también ir a la institucionalidad. O sea, la institución debe proveer los recursos para que ese profesor tenga experiencia como en esto, pero también puede ser para acceder a esa enseñanza. Y eso es un debate, porque tiene los medios tecnológicos institucionales. Por ejemplo, para acceder a la institución está en internet, está la plataforma, etc. Pero tú en tu casa tienes internet, tienes computadora, tienes aquello. Pues lamentablemente no cumpliste los criterios para ir a este nivel de desarrollo virtual. Bueno, para continuar, vamos a salir a hablar de un poquito acerca de profesor Juan y bastante, no tengo bastante herramientas, además de no seguir la semana de tomar posiciones administrativas. Sí. Es acerca de cuál es el papel de la tecnología de información en la praxis pedagógica. Hoy en día, como también venían conversando el profe, es muy importante. O sea, ya los avances tecnológicos, pues eso no sobrepasaron de cuanto es la educación. O sea, ya las tecnologías son parte de la educación. Llámese virtual, las instancias presencial, o sea, pues ser muy contento de ser esa tal y ser muy retirado para eso. Las competencias tecnopedagógicas, que es muy importante. El profesor ya no solo que saber cuál es la pedagogía, ahí no voy a hacer, sino todas las herramientas que uno utiliza. Entonces ya no lo puede separar del negocio. Y sobre todo implica que hay universidades plenas y virtuales, donde el contacto con el estudiante, el profesor es prácticamente nulo, o sea, todos son profesores simples en real como libros predeterminados que se hacen aprender. Entonces ya la tecnología es inseparable. Ya tiene que caminar de la mano del docente que no maneje la tecnología o por lo menos que no adquiera todas las habilidades necesarias y las herramientas para asombrarse docente, nada, no debería hacer. No. Sí, portafolio virtual de aprendizaje. Digamos, profesora, cuente con su portafolio de aprendizaje virtual. Ese portafolio incluye hasta las redes sociales, un canal de YouTube, un podcast, una página web, WhatsApp. Ese portafolio de aprendizaje es el que va a garantizar la interactividad necesaria para poder fortalecer el aprendizaje técnico. Esas son herramientas para trabajar. Si no las tienes, como te lo digo, se quedó en el antes de la pandemia y en el después de la pandemia, porque claro, eso que ha sido muy trascendental de estar ¿en qué sentido? En que la pandemia nos obligó a los que no sabían ni medio aprender algo, pero el que no sabía nada se quedó atrás, no dio su proyecto, no se dio ni cosa de estudiante
y perdió prácticamente un año. Eso afectó mucho a los estudiantes. No hubo comunicación de ningún tipo en ese momento. Entonces, eso vamos a entender o que corremos, ¿verdad? O no entramos. Sí, porque ahí es cuando entiendo cuando usted me dice, o sea, si usted es un docente que no se quiere preparar a tecnología, no descanse. Porque es algo como, es parte, como dijo la profesora, de un educador. Tienes que enfocarte en aprender, enseñar a través de la tecnología. Oye, hay otro elemento interesante a nivel de salud, por ejemplo, se habla del síndrome del impostor. El profesor Daniel no es capaz de meterse en eso, que cree que no le gusta que tome foto, cree que es muy feo. O sea, hay cosas ahí que también son extremos. Por ejemplo, el profesor es un, digamos, muy primitivo para usar la tecnología, porque dicen que, bueno, la tecnología no puede desplazar mi manera de ser rutinaria, y hay profesores que son excesivamente tecnológicos y que consideran que eso es una mejor oportunidad. El que está en el medio es el que hace las cosas correctamente. Sobre todo ahora, que todos estaban hablando por el estar en tesis, que te puedes fíjate, yo lo digo desde mi práctica, yo tengo doctorado en Management. Allá, toda la unidad de parte de bibliografía, pero también portafolio. Y si tú no tienes un portafolio, no es un perfil. O aquí las dos comunicaciones, allá un portafolio. Y es virtual. O sea, tienes que tener toda tu experiencia académica, toda tu experiencia social y todo lo que tú has hecho. Porque el doctorado es que vivir. Entonces, como a los estudiantes, ya tengo que sí, de manera de ahora para no hacer técnico, que tiene que decir estar en, como dice el propio, no se elabora, cuál es la finalidad. Y hacia dónde complicar cada cual tiene que tener. Si usted da programación, ese portafolio está. Tiene que resurgir, ¿verdad? Y fíjate, Amara, no es específicamente quizás el aspecto pedagógico, sino el aspecto inclusive estructural. Es decir, todo el ambiente tiene una maquinaria que se puede insertar el docente en todos los distintos niveles, y cada nivel de eso exige, por supuesto, una capacidad. Entonces, si yo quiero pertenecer a esa estructura curricular o a esa estructura de trabajo académico en la formación virtual, pues tengo que tener capacidad. Y eso exige también económicamente un dinero tanto de inversión como de ganancia. Y debe ser reconocido. Ahí sí yo le doy, pues, una pega a la ejecución. Hay que reconocer que el esfuerzo virtual en estos espacios tiene que tener una aplicación bastante adecuada. Yo, que si yo estoy usando mi internet de mi casa, mi computadora, mi espacio donde yo quito el loro y el perro para que tenga yo un espacio de claro donde yo pueda atender interactivamente al estudiante, ¿ves? Eso tiene cómodo. Veis cuando cuesta tener un estudio de medicina. Entonces, todo eso es una inversión y esfuerzo, y debe ser reconocido, por lo menos monetariamente, es un tema bastante álgido y reconocido por el hecho de que pues, está dando conocimiento, apoyándose de estrategia y de su herramienta. Es un tema muy interesante. Sí, porque en ese caso la institución se está ahorrando en otras partes, como mantenimiento de un aula, recursos, limpiar, pintar, adecuar un espacio, ¿verdad? Donde usted imparte ese conocimiento y usted lo está haciendo en su casa. Entonces, por eso, ahí es donde radica el existir un poco adecuado a la realidad, que para alguien secreto en su competencia es una reflexión y sé que te van a hacer. Entonces, si una universidad quiere adaptarse a los nuevos tiempos, necesariamente tiene que hacer una inversión económica. O sea, yo nada más con querer y con inspiración y con altruismo no puedo llegar a hacer una universidad virtual. O sea, que lo que estoy más o menos leyendo de ustedes es que es imposible pensar que solamente con valores se puede construir una tecnopedagogía, sino que requiere, Juan lo dijo muy tajante, diciendo, o sea, tú tienes unos elementos para poder talar a ser profesor virtual, pero si no tenemos lo más importante que es el sueldo, entonces
Imagínate tú cómo van a estar de solas estas aulas por nuestros profesores que no tienen la posibilidad de hacer. Una de las grandes preocupaciones en esta investigación ha sido ese tema, y es una categoría que si tú te pones a ver como experta, lo que es, ustedes son expertos en la parte de tecnología, pero yo puedo hablar sobre la parte cualitativa y la investigación. Y con preocupación, y lo digo ya más personal, como los profesores, mira, no me acuerdo, no tengo el dinero, no tengo las herramientas, no cuento con estar en mi casa. Y si tú me preguntas, ¿qué te inspira o qué te motiva? No, no la uso no porque no quiero hacer, es que no tengo cómo hacer. Y los estudiantes dicen que los profesores no manejan las herramientas. Los profesores utilizando la excusa, yo no sé si fue excusa, como buscarnos hablar formalmente, pero es que es una realidad. ¿Cómo ven ustedes esa realidad del profesor universitario actual en cuanto a sus condiciones laborales y esa influencia para su pedagogía, tanto presencial como virtual? Fíjate que en el caso actual, un muchaso que acaba de hacer su pasantía aquí hizo una auditoría de los laboratorios, porque fueron 9 laboratorios, de los cuales tienen 9 computadoras y funciones 6. Esa fue su pasantía y la acaba de concluir hace una semana. Y nosotros, yo que doy clase en una aulas, 54 estudiantes. Entonces, cuando soy computadora, 54 estudiantes. O sea, es como complicado. Entonces, recuerdo que van a la casa, ellos tienen cada uno bien sea una laptop, una canaima, trabajan mucho mejor. Uno le dedica más tiempo porque uno le da la respuesta individual. Por ejemplo, todas las cosas, no, mira, Juan, así no es. Aquí, yo necesito que le digan hasta dónde le va a dar el tipo, el muchacho, que no. Dan el seno y uno tiene que entender que el muchacho de verdad no tienen el acceso a. Y es difícil y el punto, claro, ahorita el punto en la infraestructura de los privados que más razón tiene cuando se hace la producción en masa, pues claro, y esa foto, pero todo lo que es siempre nuevo, hay que hacer una gran inversión, sobre todo en la universidad, hay que hacer una gran inversión en infraestructura, en Sí. y infraestructura. Y fíjate algo, para que yo te eso mira, esa pregunta que hace nuestra llama de Julio genera mi respuesta. Mi respuesta es tratar de dar una lo más posible incluso a esta cuestión. Fíjate, la institucionalidad tiene obviamente su responsabilidad inmediata en organizar, evaluar, controlar, dirigir. Desde el punto de vista de la presencialidad, en los recursos para, digamos, mejorar la estructura, obviamente son un poco costosos de hacer. En lo inmediato, atender 50 estudiantes donde hay 3 computadoras que funcionan, pues eso es un chiste. ¿Okay? Yo le explicaba ahora que cuando yo comencé a dar clase de computación, Marina, en el año no me acuerdo, en el INSE, me comentaron, me dijeron, oye, pero usted puede dar un curso de computación, pero nosotros no tenemos computadora. Ah, caray. Entonces, no, ¿cómo lo voy a dar? No, bueno, ¿usted ve? Pensé, bueno, voy a meterme dibujando. Entonces agarré mi pizarra y comencé con la tiza a dibujar pantallas y explicando paso por paso cómo se manejaba una aplicación. Recuerdo en ese entonces era Windows, empezó a salir Windows, ¿no? Y que explica la pantalla de Windows cuando ninguno tenía computadora, pero me queda un curso de computación, algo extraño, ¿no? Bueno, eso evolucionó, cambió, aparecieron computadoras, etcétera, pero bueno, la decadencia, las necesidades se han visto y esto de estar presencialmente, aprender tecnología cuesta un poco, porque la tecnología, mientras hacen un salto, nosotros hacemos dos, ni uno, ni la mitad de uno. Van adelante mucho, siempre van a ir más adelante que nosotros. Gracias al conocimiento del Internet. Y esta digitalización ha permitido mantenernos actualizados más por esa vía que por la presencialidad. O estoy hablando desde el punto de vista de la formación tecnológica. No, sí. Y usted me dirá, bueno, ¿qué porque eso? Usted no va a creer, yo estoy dando 11 materias. 11 materias. Y usted quizás no lo nota, porque estoy aquí muy bien, sonriendo, pero obviamente estoy preocupado, pero estoy atendiendo aproximadamente 325 estudiantes semanalmente. Y dice, pero ¿cuál? ¿Cómo haces?
Pero bueno, señores, ya yo no soy docente de la belleza, yo soy docente de toda la belleza del mundo. O sea, nosotros como docentes tenemos que meter una filosofía de que somos profesores universales. Vamos a salirnos de esa cajita, lo que tenemos que decir que somos profesores exclusivos de una acción pedagógica de una institución. Tenemos una capacidad que es, digamos, generar conocimiento y aprendizaje. Y hay muchos espacios del mundo que requieren de nuestra capacidad. Obviamente, necesitamos invertir un poco en nuestro kit, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a sujetar a una institución, exclusivamente una institución, pues no nos vamos a conseguir los recursos que buscamos. Eso, ténganlo, por el momento va a ser así. Entonces, profesor, profe, tú eres tu propia universidad, tú eres tu propia oportunidad. Fórmate, ten tus herramientas y proyectate. No utilices tanto las redes sociales para fotos de playa. Di lo que sabes, porque es una cosa que yo siempre solicito a mi colega. Si tú no dices lo que sabes, nadie sabe lo que eres. Nadie. O sea, tú que diste clases, diste aquello, pero ven acá, ¿y dónde está la evidencia? ¿Dónde lo demuestras? ¿Dónde está tu LinkedIn? ¿Dónde está tu sitio web? ¿Dónde está tu proyección académica en la virtualidad que tú puedes decir, bueno, sí, estoy preparado para esto? Porque no es que me venga, ¿no? Simplemente lo digo. Y por allí donde se consiguen oportunidades más que en los espacios que literalmente no nos dan los beneficios que esperamos. Eso es un punto. No sé si me encadené mucho, pero estoy hablando de realidades que creo que ahora queremos hacer un salto disruptivo sobre lo que es la figura académica. Aquí esa una conferencia necesaria. Sí. Para nuestros docentes. Claro. Y ahora, si yo me voy a la institucionalidad, la institución como tal, está desaprovechada. Instituciones que no estén aprovechando esta ausencia de gasolina. Los profesores están en su casa, se pueden conectar, si hay luz y hay internet. Obviamente podemos hacer un debate sobre la preparación de los contenidos, cómo va a ser la estrategia del próximo semestre, vamos a dar un seguimiento. Mira, Tamara, tú eres de este programa, entonces tú sabes que tú semanalmente vas a estar con nosotros, porque vamos a hacer encuentros, mira cómo le fue. Es que esto es marketing. Si no hay marketing, no hay nadie. Es decir, tienes que enganchar al docente, motivarlo a que cumpla con sus responsabilidades y sus acciones puntualmente y evaluemos hacia dónde vamos, cómo venimos y bueno, cómo vamos a rendir con todos los elementos de Y a aprendizaje. veces yo pienso que querer el poder. Sí, que inclusive no solamente No solamente como Robert Schenker. Recuerda que nosotros tenemos un Robert también investigador, ¿verdad? Y si él va a implementar la política de investigación, por ejemplo, hoy día y la Marina, ¿cómo se traslada? Vamos, mire eso pequeño. ¿Cómo te traslada? ¿Cómo te moviliza? No es que te hemos limitado, ¿no? Pero ya el estudio de campo que iba a dar la entrevista, tiene ojo. Vamos, o sea, ya hay fórmulas mágicas para efecto de lograr captar una investigación de manera distinta a lo llamado de la inteligencia artificial. Yo hice un ejercicio que te lo comenté ahora, a Rosa, que le dije, Rosa, pasame el resumen porque no recuerdo de qué se trata el tema. Entonces, gracias a Dios, yo quería poner el correo y le dije, bueno, mío, no me da tiempo directo. Entonces, me fui para una inteligencia artificial, subí el PDF, le dije a la inteligencia artificial, por favor, inteligencia artificial, dime, dame unos 3 puntos de qué se trata esto y dame una recomendación para decírselo al estudiante. Y ya te pasé el mensaje por WhatsApp, y ya la inteligencia artificial me dijo sí, y una de las recomendaciones que yo estoy de acuerdo con la inteligencia artificial, que no sé, por cierto, cómo se cita una inteligencia artificial en la norma APA. Todavía los países, ¿verdad? Entonces la inteligencia artificial me dijo, Humana, la inteligencia artificial, esta semana tenemos una ponencia virtual con unos estudiantes de doctorado, me tocó el tema de la complejidad, el rol investigador y la inteligencia artificial, la calidad. Entonces,
le pregunté y me dijo, una de las cosas que me dijo, que tiene el celular, es que una recomendación, aparte de las 3 acciones que está desarrollando para lograr validar este tema, es que desarrolle un caso práctico. O sea, para validar la acción. Claro está, el contexto, habría que determinar cuál es el contexto de acción para ejecutarlo, y el tiempo, y el espacio. Pero me comentaba que en el caso del tercer doctoral quisiera presidir, en vez de hacer este círculo mimético, que no sabía cómo era, no sabía entonces se fue un foco grupo, ¿verdad? Se fue un foco grupo con los profesores, juntaban su análisis, qué sé yo, y me dio tiempo de elaborar una herramienta, porque en ese entonces lo que yo andaba buscando era que los profesores, digamos, eliminaran la duplicidad de contenido. Si trataba de dar lenguaje de programación, la C, Pascal, ¿por qué? Porque si tenemos el mismo contenido, si tenemos la misma estrategia, entonces esa duplicidad, eso generaba un ruido. Y entonces tratamos de hacer como una especie de base marketing para determinar, analizar y comparar lo que ya da como aplicador para determinar también el contenido esencial. Y este tipo de acción, que funciona lo que está planteando, sería interesante. Que veamos un estudio de caso, pues. Vamos a aplicarse la boloñesa. Esto es universal, ¿no? Claro. La teoría universal. Vamos a ver, si lo cotejamos con la realidad que están implementando la universidad, vamos a ver sus debilidades y fortalezas. Esa es la recomendación que me hubo con la inteligencia. Claro, eso es más bueno, ¿viste? Sí, se llama modelo. Pero nuestro modelo sigue siendo tradicional, entonces nuestras aulas virtuales simplemente llevan el contenido por la base y lo ponen en el aula. Muy bien. Y el modelo igual. Entonces, no puede ser, la herramienta, somos otras estrategias, somos otras los libros, somos otros. Es totalmente, yo veo un contenido ahorita con la versión aplicado a la tecnología y me parece como un muchachito empezando. Es tan sencillo y tan simple, que uno viene y copia muchas cosas para presentar, pero allá, facilito, o sea, como escuchar, usted sabe elaborar un diagrama de flujo, ahora hay herramientas, cama, no sé qué, pero aparte de eso, él va a aprender. Yo quiero que me haga esto, ahorita. Pasar porque no. Maravilloso. Sí. Ya te quedas con el Sí. ¿Cómo?